Nuestro aliado Café Regiones está apoyando a los caficultores de las regiones de Colombia. Esta oportunidad es para el Valle del Cauca en la región Pacífico. Sígalos en las redes sociales como @Café Regiones y a nosotros como Región Campesina, porque estaremos compartiendo experiencias y obsequios con aroma de café. Región Campesina, tu conexión con el campo. Muy buenas tardes a todos los seguidores de Región Campesina que nos están viendo en este momento. Bienvenidos por estar aquí en Conectando el Campo, un espacio de Región Campesina que ha abierto para dialogar con estos líderes, con estos protagonistas del campo colombiano. En el día de hoy, cabe recordar que nosotros estamos todos los miércoles y viernes a las 3 de la tarde en punto, conociendo un poco de estas historias y conociendo también la posición de muchos líderes frente al campo colombiano. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Y cuáles son las acciones que están haciendo tanto la entidad pública y privada frente a este sector que en su momento, en plena pandemia, estuvo pendiente de nosotros, que las mesas de los colombianos estén completamente llenas? Gracias a todos los campesinos, gracias a cada uno de ellos que aportan al desarrollo rural. Hoy nos trae un mensaje súper interesante que es el tema de los jóvenes rurales. También vamos a estar hablando un poco sobre una oferta institucional que tiene una de las dependencias del Ministerio de Agricultura de Colombia. Entonces, para todo este detalle, voy a llamar a Juan Manuel San Clemente, que nos va a comentar todos los detalles, y tengo una pequeña duda que él nos va a aclarar cuando ingrese. ¿Él es caleño o tulueno? Juan Manuel San Clemente es ingeniero agroindustrial. Entonces, bienvenidos a Región Campesina, tu conexión con el campo. Muchas gracias. Un saludo muy especial para ti y todos los que nos escuchan aquí en Conectando con el Campo. ¿Cómo está, Juan Manuel? No, muchísimas gracias a ti. Sé que está trabajando en ese momento. Vemos un gran paisaje allá atrás, a sus espaldas, y es muy interesante saber que jóvenes están comprometidos con el desarrollo rural de nuestro campo colombiano. Pero primero, hago la pregunta, ¿eres caleño o eres tulueno? Yo soy nacido en Cali, pero me crié en Tuluá. Hice mi colegio en Tuluá, toda mi niñez la tuve allá. Sin embargo, después me trasladé a Cali a hacer mis estudios en ingeniería agroindustrial en la Universidad de Buenaventura de Cali. Pero al final del día me siento es vallecaucano y obviamente con un afecto especial por toda mi tierra. Listo, Juan Manuel. Eres conocedor del campo colombiano, eres conocedor de todos los procesos, tanto sociales como industriales, como empresariales, que tienen que ver con el campo colombiano. Pero hay un tema que nos lleva hoy a reunirnos y hablar contigo: el relevo generacional y el desarrollo del campo con los jóvenes rurales. ¿Cuál es tu opinión y qué opinas? ¿Qué deben de hacer los jóvenes para desarrollar una buena iniciativa y que ellos se queden también, la oferta institucional, para que ellos se queden en el campo? Bueno, lo primero es que es un tema fundamental. Digamos que debe ser la punta de lanza para el campo, para que el campo colombiano tenga una mayor productividad, para que las personas que trabajan el campo se empoderen y definitivamente se genere un desarrollo rural. El relevo generacional es fundamental si se tiene en cuenta incluso que Colombia pues tiene menos del 30% de población distribuida en población rural, y de ese porcentaje, un porcentaje muy alto supera los 45 años de edad, lo cual nos pone en una media en la cual productores jóvenes necesitan quedarse en el campo y necesitamos renovar esa fuerza de trabajo en el sector productivo del campo colombiano. Además que termina siendo una de las grandes apuestas
para, digamos, para la captación de nuevas tecnologías, para generar la posibilidad de transferencia de nuevas tecnologías en el sector rural y agropecuario. De manera pues que termina siendo el ejercicio de incentivar a los jóvenes rurales para que permanezcan en sus áreas rurales, termina siendo fundamental. Bueno, Juan Manuel, cuando termina la universidad y empieza como a indagar cómo fue sus primeros inicios, la parte laboral, o cómo, si estuvo vinculado a un tema social durante la carrera, cómo fue su proceso para conectarse con el campo como tal, porque una cosa es estudiar la carrera y otra cosa es conectarse con el campo. ¿Cómo Juan Manuel pudo conectarse con el campo y desde cuándo? John, pues digamos que desde incluso antes de terminar mi pregrado en una universidad vallecaucana, como lo dices, yo ya había arrancado procesos, digamos, cercanos a las comunidades rurales y cercanos al sector agropecuario. Recuerdo mucho que incluso antes de terminar mi carrera, yo, digamos, ya tenía unas actividades profesionales, laborales, en las que estaban vinculadas comunidades rurales. Desde una carrera como la ingeniería agroindustrial, que quizá muchos lo vemos como una carrera dirigida a las grandes extensiones de tierra, a la industria, a la gran industria, a la alta, digamos, concentración de un solo producto en un lugar, pero resulta que iniciamos un proceso en el cual pretendíamos vincular a las comunidades rurales a estos esquemas de agroindustriales para generar valor en sus comunidades. Es así como arranca un proceso, incluso también con la Secretaría de Agricultura en el municipio de Tuluá, con comunidades rurales de la zona plana, media y de alta montaña, en donde logramos que esas comunidades adquirieran conocimientos y capacidades en términos de generación de valor agregado, principalmente en las cadenas que ellos tenían, y no necesariamente eran grandes extensiones de tierra, pero sí logramos generar un valor agregado en el campo, generando a su vez entonces mejores ingresos para sus productores. Casos como el de, por ejemplo, la producción de plantas aromáticas, donde había romero, quizá ahora lo que queríamos era que no produjeran romero, sino que hubiese una generación de valor agregado a través de la extracción de sus aceites, o por ejemplo la vinculación de estos productores a el aprovechamiento de subproductos que se generaban en las cocinas de sus casas, por ejemplo, de los aceites usados, con lo cual es una materia prima importante para la generación de jabón. Entonces comunidades empezaron a producir su propio jabón y así, digamos, generando esas capacidades en las comunidades para que generaran valor agregado y lograsen mejorar sus ingresos. Y así, digamos, fue avanzando el ejercicio en el sector rural, conociendo obviamente la realidad de las comunidades rurales, entendiendo sus dificultades, sus retos, y para no extenderme mucho, a hoy desemboco entonces como asesor del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, coordinando una estrategia que es quizá la punta de lanza de este sector en este gobierno, que es la estrategia de comercialización sectorial, que la denominamos agricultura por contrato. Bueno, Juan Manuel, es ahí donde digamos que me interesa como indagar, porque bueno, como usted lo acaba de decir, pertenece al gobierno nacional, tienes un conocimiento extra en el tema en el desarrollo rural del departamento, llegas a trabajar al ministerio y empiezas a trabajar con el tema de la agricultura por contrato. Es un tema de que, digamos que la agricultura por contrato viene un trabajo desde muchos gobiernos antes. Creo que aproximadamente está desde los 90 que viene como la estrategia de agricultura por contrato. A la hora de usted recibir este proyecto, ¿cómo lo vio y cómo vio los años anteriores? ¿Qué pasó con esa estrategia en los años anteriores? ¿Fue efectiva? ¿No fue efectiva? ¿Y cuál es la diferencia en esa estrategia de los gobiernos anteriores
con lo que está haciendo el gobierno actual. Aquí hay algo importante, John, para resaltar, y es que efectivamente nosotros no descubrimos la rueda con la agricultura por contrato, y evidentemente han habido esfuerzos bajo este concepto para formalizar las relaciones comerciales en el sector agropecuario. Sin embargo, este gobierno es primera vez que se da todo un marco de política pública para que la comercialización agropecuaria se estandarice y sea a través de esquemas de agricultura por contrato, de formalización de esas relaciones comerciales. Esto, digamos, principalmente a través de una estrategia, que es muy diferente a un programa que quizá tenga un objetivo puntual, una población objetivo puntual, y que sea de alguna dirección o alguna entidad del Ministerio de Agricultura. En este caso, con digamos, la instrucción del presidente Iván Duque, y obviamente con el liderazgo del ministro Sea, se ha construido una política de comercialización agropecuaria que vincula a todas las entidades del sector agropecuario. Está el Ministerio de Agricultura, pero también están las agencias, como la Agencia de Desarrollo Rural, como la Unidad de Restitución de Tierras, como la Agencia de Renovación del Territorio, y en fin, de entidades que priorizan su oferta institucional sectorial para que los esquemas de comercialización sean formales y sean a través de agricultura por contrato. Es así como uno de los legados de este gobierno va a ser efectivamente agricultura por contrato, con una meta histórica quizá sin precedentes, que son 300.000 productores beneficiados bajo esquemas de agricultura por contrato. Nosotros a la fecha vamos en 135.000 productores con estos esquemas. En todos los departamentos del país hemos logrado permear con estas iniciativas y con diferentes cadenas productivas, resaltándose obviamente las frutas y las hortalizas, los productos de la acuicultura y pesca, entre otros. Pero en este momento, sí, lo digo con toda seguridad, John, es un legado que se le está dejando al país, que es esa modalidad de agricultura por contrato, que en años anteriores no tenía este enfoque o esta categoría que se le ha dado en este gobierno. ¿Cómo hacen los campesinos y quiénes pueden participar? ¿Dónde pueden encontrar también información? En este momento nos está viendo muchos campesinos y esto va a replicarse en distintas redes sociales. ¿Cuál es, como tal, cómo es la estrategia y cómo hace un campesino para vincularse a esta iniciativa del gobierno nacional? Bueno, John, diferentes mecanismos o vías de acceso a la agricultura por contrato. Nosotros tenemos incentivos financieros y técnicos para movilizar esa vinculación a mercados formales. Y cualquiera de esos es un vehículo para entrar a agricultura por contrato. Pero para no enredar un poco el discurso con incentivos y todo eso, voy a hablarte muy concreto. Hay un productor agropecuario en una vereda del municipio de La Victoria, en el Valle del Cauca, por ejemplo. Ese productor tiene una producción de, hablemos, lulo, produce lulo. Ese lulo que produce quizás sea propio, quizá también sea un ejercicio asociativo donde tengamos varios productores. Entonces, esos productores tienen un canal de comercialización hoy en día que quizá tiene un alto nivel de intermediación. Es decir, el señor que va y visita la finca y recoge el producto de manera y hace una negociación, digamos, informal. Nosotros a ese productor le invitamos a que participe de una jornada de negocio que a partir del mes de junio hay un calendario con todas las fechas de las jornadas de negocio que vamos a hacer, que básicamente son espacios en los que va ese señor que representa a los agricultores y se sienta con el gerente de compras de diferentes compañías. En ese ejercicio, evidentemente, hay una posibilidad de venta anticipada de su producto, en donde lo que se está buscando es que tengamos acuerdos comerciales previos a la cosecha. Eso de alguna manera formaliza la relación comercial y genera mayores ingresos al productor porque se reduce la intermediación. Pero hay otros mecanismos. Si es un productor que ya tiene un contrato, por ejemplo, el productor de maíz en Cartago y le vende a una compañía que compra alimentos balanceados, por ejemplo, que compra maíz y tiene un contrato de proveeduría de maíz, ese productor puede dirigirse al banco, puede ser al banco agrario, cualquier intermediario financiero, y solicitar una línea de crédito con subsidios en las tasas de interés que van hasta
montos bastante interesantes en donde prácticamente no hay que hacer un mayor esfuerzo en el pago de intereses. Ahí hemos hecho un esfuerzo, hemos invertido un recurso y eso está dispuesto específicamente para los productores que tengan agricultura por contrato y necesiten capital de trabajo. Pero hay otros mecanismos de plataformas virtuales, tenemos otros mecanismos en donde si el productor necesita formalizar asegurar su producción, tenemos un incentivo al seguro agropecuario en donde subsidiamos hasta el 80% de la prima de aseguramiento. Y así podríamos quedarnos hablando un bastante rato porque son varios Sí. incentivos que tenemos dispuestos para agricultura por contrato, pero toda esta información está en detalle en la página del Ministerio de Agricultura. Para todos los seguidores van a encontrar en el link del video la página del Ministerio de Agricultura donde está la información de agricultura por contrato para que ustedes indaguen y vean si pueden ser beneficiarios, si pueden tener esos beneficios que habla Juan Manuel y otros que tiene toda la estrategia del Ministerio de Agricultura. Juan Manuel, hay un tema que cada departamento nos compete. Tú tienes el conocimiento de conocer diferentes departamentos. Y la pregunta es, el Valle del Cauca, ¿cómo está en el sector agropecuario en comparación a otros departamentos? Pues es un departamento que sobresale dentro del el cúmulo de regiones que tiene el país. Aquí hay diferentes vocaciones productivas, diferentes culturas en torno a una actividad agropecuaria. Pero evidentemente el departamento del Valle del Cauca es una potencia en términos de producción agropecuaria. Habiendo todo tipo de cultivos, me refiero principalmente a los que tienen que ver con las frutas y las hortalizas, que incluso en agricultura por contrato, que nosotros llevamos un contador de cuántos productores están beneficiados bajo estos esquemas, es un rubro importante en el departamento. Hay más de 2.000 productores en agricultura por contrato bajo estos esquemas de comercialización formal y evidentemente hay otras cadenas productivas en la zona media y alta. En la zona media hay café, en la zona alta hay producción de papa, producción de fresa, ganadería. Digamos que es bastante variada la dispensa vallecaucana para el país y evidentemente una potencia. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo que en toda la experiencia que ha tenido con el trabajo con las comunidades y con el trabajo del sector rural? Pues yo diría que yo clasificaría las cosas buenas en evidentemente las ganas de trabajar, la disciplina que tienen las comunidades rurales y la oportunidad que hay de avanzar y de quizá salir adelante, sacar un campo adelante. Las cosas malas, pues evidentemente son los grandes retos y las grandes brechas que hay por superar y que quizá uno quisiese superarlas todas de inmediato, pero hay procesos que llevan tiempo y que no son inmediatos, en los cuales hay que convocar a muchas instituciones, en los cuales hay que contar también con el concurso de las mismas comunidades, con la comprensión de sus culturas, de sus costumbres, y a partir de ahí, digamos, sacar soluciones. A veces quizá el gran reto, quizá lo malo pueda ser lo extenso que puede llegar a ser el marco de brechas a superar y el poco tiempo que quizá funcionarios como yo tengamos. Hay un tema que usted hace muy poco entregó su tesis y habla sobre la seguridad hídrica. Es un tema que más de uno podríamos decir, bueno, la seguridad hídrica tiene que ver con el tema, pues, obviamente, del agua, pero en general, su tesis, ¿en qué se basó y cómo lo puedes llevar a aplicar a otro municipio o al municipio de Tuluá o del Valle del Cauca, en alguno de los del Valle del Cauca? Cuéntanos un poco. Bueno, John, te agradezco esa pregunta. Eso fue un ejercicio de investigación bastante interesante donde tomamos como tres conceptos clave. El primero, el análisis de las instituciones entendidas básicamente como el conjunto de acuerdos o de normas en torno a una temática. El segundo, la seguridad hídrica, que se compone de tres elementos. El primero es el acceso
el segundo es la calidad y el tercero es la cantidad. Y lo otro es, evidentemente, las comunidades en torno a esta seguridad hídrica. Aquí hay un tema muy importante a mencionar y es que ese análisis se centró desde una perspectiva que es la perspectiva del neoinstitucionalismo, en donde no solamente se estudia la institucionalidad formal, sino la informal también, en donde confluyen todos estos elementos que te acabo de contestar en la pregunta anterior, que son las culturas, las costumbres, los acuerdos informales en la comunidad, y todo eso termina siendo fundamental para que las políticas públicas funcionen. Entender cuál es la problemática y entender no solo la problemática, sino la visión que tienen las comunidades sobre estos temas. En ese ejercicio, entonces, revisamos la seguridad hídrica en todo el conjunto del municipio de Tuluá, tanto en la zona plana, e incluso no solamente zona rural, sino también urbana, revisando cuál era la percepción de los actores, es decir, de un habitante rural, de un barrio estrato 3, de un barrio estrato 5, pero también cómo era la percepción sobre seguridad hídrica de un poblador rural de la zona alta del municipio de Tuluá hacia los lados de Barragán, que son poblaciones que están más cerca al páramo de las Hermosas, una gran, digamos, el que alimenta la cuenca hidrográfica del río Tuluá y es finalmente quien abastece a más de 4 municipios. Entonces, ese ejercicio nos permitió entender que hay que hacer es una interpretación importante de esas reglas informales, de esas instituciones informales, de esa comunidad, para entregar soluciones en términos de seguridad hídrica para todo tipo de sectores, tanto para vivienda como para temas de consumo, obviamente, de agua potable, como temas productivos agropecuarios para riego, como incluso también la conservación del mismo recurso sin malgastarlo. Hay una cantidad de variables que influyen allí, que fue ese análisis que se hizo en esa investigación, logrando generar un marco metodológico para atender las situaciones, digamos, de seguridad hídrica en diferentes municipios, para este caso Tuluá, pero que puede ser replicable a diferentes municipios, entendiendo la coordinación entre las instituciones y todo este ejercicio, digamos, de tantos actores que vemos en el sector rural y también urbano, tantas personas, tantas opiniones, ¿cómo hacemos para que eso se vuelva una sola línea transversal y que presente soluciones a la comunidad? Juan Manuel, más de uno de los seguidores nos pregunta en dónde se encuentra en este momento. En este momento estamos en el Carmen de Viboral, una tierra antioqueña, con un clima espectacular y donde estamos acompañando la inauguración de unos viveros, unos invernaderos dedicados a la producción de frutas y hortalizas, con el apoyo obviamente del ministerio y otras entidades. Aquí hemos estado acompañando la agenda. Bueno, Juan Manuel, ya llegando como al final de esta entrevista, quisiera preguntarte para Juan Manuel San Clemente, ¿qué se viene después durante estos próximos 5 o 6 años? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Y en dónde veríamos a Juan Manuel San Clemente próximamente? Pues en este momento sabemos que está en el Ministerio de Agricultura, pero ¿cuáles son sus visiones y tus deseos frente a tu trabajo en el campo colombiano? Pues en este momento resulta fundamental concluir la tarea. Yo creo que en el futuro próximo lo principal es evidentemente terminar la tarea en el gobierno nacional, logrando vincular a esos 300.000 productores a la estrategia de agricultura por contrato. Y en adelante buscaremos, digamos, otras vías para seguir apoyando a las comunidades rurales y al sector agropecuario de mi país y evidentemente de mi querido Valle del Cauca. Y para el Valle del Cauca, ¿qué le diría? ¿Qué podemos mejorar en el sector agro? A todas las instituciones públicas, privadas que tiene el Valle del Cauca y que hacen parte del desarrollo rural, ¿qué le dirías? Pues digamos, el departamento del Valle del Cauca tiene una capacidad institucional bastante fuerte, es gente comprometida, hay bastante iniciativa gremial,
digamos que en términos de instituciones hay mucho de dónde cortar. Sin embargo, temas claves son la coordinación interinstitucional, que todas estas instituciones se coordinen, digamos, materializadas en entidades, estas entidades se coordinen, se dialoguen y se generen evidentemente soluciones, no solamente pensando en un sector en particular, sino digamos desde la intersectorialidad o desde la integralidad de las problemáticas para buscar soluciones. Eso en cuanto a un ejercicio institucional. Lo otro es que pues en el departamento hay las comunidades rurales o los productores agropecuarios están evidentemente empoderados de su labor y de sus tareas diarias. Sin embargo, una invitación a estos productores es que logremos mejorar los ejercicios de asociatividad. Eso es un tema fundamental, clave para que efectivamente la intervención de las instituciones sea más eficaz y sea, digamos, más dirigida a los productores que más lo necesitan. Ese sería como mi gran consejo para la comunidad vallecaucana y las instituciones, John. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias. Creo que para hablar del campo necesitamos mucho tiempo para hablar de diferentes dificultades, pero también aciertos, tanto de las instituciones como de la parte pública en beneficio del desarrollo rural. Muchísimas gracias para todos los seguidores también. Muchas gracias por estar en este espacio. Juan Manuel, bienvenido también a Región Campesina. Vamos a estar próximamente también teniendo algunos debates sobre algunos temas interesantes y puntuales. La invitación está ahí presente. Las últimas palabras, Juan Manuel. Bueno, no, un agradecimiento especial a la Región Campesina y aquí en Conectando con el Campo, evidentemente un espacio importante para llevar las experiencias de diferentes personas del campo colombiano, de las comunidades rurales y del sector agropecuario. Muy agradecido, obviamente, por esta invitación, John, como siempre, y un saludo muy especial a todos los que participan de esta gran iniciativa. Muchísimas gracias a todos los seguidores de Región Campesina. Recuerden ingresar a nuestra página de internet www.regioncampesina.tv y también seguirnos en las redes sociales como @Región Campesina. Recuerde que este espacio está todos los miércoles y viernes a las 3 de la tarde en punto. Estamos aquí conversando con estos actores y con estos líderes importantes al desarrollo rural. Muchísimas gracias y recuerde que Región Campesina es tu conexión con el campo.